chicos, hoy vamos a hacer un ejercicio que es un experimento, una manipulación muy sencilla para demostrar el principio de Arquímedes. En este caso se trata del principio de Arquímedes aplicado a un cuerpo que flota en agua. La manipulación es muy sencilla y tiene el objetivo de que te grabes a fuego en la cabeza el principio de Arquímedes. Después de ver esta sencilla manipulación, y si la entendés, cosa que es inevitable, no se te va a olvidar nunca el principio de Arquímedes. Te recuerdo lo que dice el principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido, total o parcialmente en un fluido, recibe de éste una fuerza vertical hacia arriba, llamada empuje, que es igual al peso del fluido desalojado. Y como ves, el principio habla de cuerpos total o parcialmente sumergidos. En este caso vamos a hacer la demostración para cuerpos que están parcialmente sumergidos, o sea, flotando. Y una cuestión que tenés que tener presente es que cuando un cuerpo flota en equilibrio, su peso es igual al empuje. Y eso no es Arquímedes, eso es Newton. Es equilibrio puro y sencillo. La fuerza que tira para abajo tiene que ser exactamente igual en módulo a la fuerza que empuja para arriba, que en este caso la hace el fluido y la llamamos empuje. O sea, esas dos fuerzas son en módulo iguales. Bueno, te cuento cuáles van a ser los ingredientes de este experimento. Tenemos una balanza que tiene una precisión de 1 gramo. Ahí lo prendemos. Una jarra que voy a llenar de agua. Le agregué este piquito para que no chorree por la jarra, sino que todo lo que rebalse por este piquito. ¿Por qué? Porque vamos a recoger todo el agua que rebalse en este tupper. Necesito cierta altura ahí, así que aproveché este libro, el de Paul Hewitt, Física Conceptual, que te súper recomiendo. No trae una sola fórmula y te cuenta toda la física. De acá, de este libro, saqué este experimento. Por eso lo traje a propósito para que lo veas. Entonces colocamos el recipiente para recoger todo el agua que rebalse. Vamos a llenar la jarra de agua hasta el borde. Una gota más y ya rebalsa. Ahí está. Más agua y rebalsa. Está al tope. Y además tenemos un cubo de madera. Sencillito. Lo barnicé para que no se moje. Pero eso no le cambia la densidad al cubo, ni siquiera su peso. Así que va a flotar perfectamente. Y además le até un violincito para poder suspenderlo muy suavemente dentro del agua. La balanza quedó tarada, o sea, indica 0. Eso se llama tarar la balanza. Y vos fíjate que ahora al sistema este de jarra y agua le agrego un peso, el peso del bloque. Supongo que estarás imaginando que va a aumentar el peso. Del conjunto. Ya le puedo sacar el hilito. Y como ves, quedó en 0 nuevamente.
Pero ¿cómo puede ser? Si yo le agregué un peso, en lugar de aumentar, vuelve a quedar 0. Ah, no, es que al colocar el bloque de madera, hemos desplazado una cierta cantidad de agua que también tiene su peso. Entró cierta cantidad de masa, pero también desplazamos cierta cantidad de agua. Me imagino que lo que está pasando ahora por tu cabeza es un irrefrenable deseo de ponerte en bolas y salir a correr por la calle gritando ¡Eureka, Eureka! No es recomendable, no lo hagas. Pero sobre todo porque ahora viene otra parte también muy bonita del experimento que te está diciendo lo mismo. ¿Esto qué te dice? Que el peso del bloque, que es igual al empuje, porque ese bloque está en reposo, estático, ese empuje es igual al peso del líquido desalojado. Pero tenemos otra manipulación que hacer que también es muy interesante. Fíjate. Acá tenemos otro tupper seco. Volvemos a tarar la balanza para que nos indique 0 y vamos a pesar el bloque de madera. 59 gramos. Y ahora pesamos el agua que habíamos desplazado y recuperado en este tupper cuadrado. Y nos da 59 gramos. ¡Magia! No, qué magia. Principio de Arquímedes. En esta manipulación tan sencilla tuvimos dos oportunidades de ver que se cumplía el principio de Arquímedes, que decía que el empuje que hace el fluido es igual al peso del líquido desalojado. Si te grabás esta sencillísima manipulación, no te vas a olvidar nunca de Arquímedes. Si lo haces en casa, te tiene que supervisar un mayor. Bueno, eso era broma, no te enojes. Esta manipulación que hicimos sirve para la demostración de Arquímedes de cuerpos flotando. En la descripción del ejercicio vas a encontrar otro ejercicio muy parecido con una manipulación igualmente sencilla, pero para la demostración del principio en cuerpos sumergidos, totalmente sumergidos, no flotando. Y sin más que agregar para este video, te agradezco la atención y me despido hasta la próxima.